presentación, doctor Gilberto y doctor Pino. También quiero agradecer a todos los presentes por asistir a esta presentación sobre este trabajo de investigación en específico. Voy a apagar un poquito la luz, a ver si ahí podemos. Ahí se ve bien. Bueno, yo quisiera saber cuáles son las áreas de especialidad del público acá. Sé que el doctor en química, usted es ingeniero químico, química, allá doctor. ¿Cuál es su área de especialidad? La educación física. Ajá. ¿Y la doctora? Biología. Biología. Igual biología. Biología. Y los doctores que son médicos pediatras, que también me acompañan del hospital. Bueno, yo creo que este tema es muy importante tanto para biólogos como para químicos, como para médicos pediatras y médicos en general, porque esta investigación que hicimos a través de un financiamiento de SENACYT, a través del Instituto de Ciencias Médicas, que es un centro de investigación que fundamos hace 12 años a nuestra llegada del doctorado en París, en Francia. Este fue uno de los primeros trabajos que pudimos lograr financiamiento con la SENACYT. Y no sé si recuerdan que en el año 2017, yo soy de provincias centrales, y en el área de Azuero, en el río La Villa, en el año 2017 hubo un problema de contaminación con atracina del río La Villa. Entonces, lo primero que quiero decir es que el hecho de que en el río La Villa se haya encontrado atracina, no quiere decir que en otros ríos del país no haya también contaminación. Solo que tenemos que hacer los estudios. Entonces, bueno, en el 2017, después de esta contaminación con atracina en el río La Villa, a nosotros se nos ocurrió que teníamos que ir a buscar esa misma contaminación en la orina de las personas. Porque ustedes saben que, bueno, que el río La Villa es la principal fuente de agua potable para todo el área de Azuero, básicamente. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer fue medir esa contaminación en fluidos biológicos, y la matriz que utilizamos fue orina y sangre, pero de unos individuos muy particulares, que son los niños recién nacidos. Entonces, en los niños recién nacidos del área de Azuero, tanto del Hospital Cecilio Castillero como del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, donde yo tengo mi consulta de genética, en esos dos hospitales nosotros nos fuimos a las salas de parto de esos hospitales, y les pedimos a las señoras que estaban teniendo un bebé por un parto normal y bebés recién nacidos sanos, si podrían colaborarnos con una muestra de orina del bebé, la primera orina del bebé apenas en las primeras horas de nacido. También estábamos allí esperando para tomar sangre del cordón umbilical del bebé, pero no tocamos al bebé, sino que la sangre del cordón umbilical se tomó de la placenta. Entonces, básicamente no teníamos nosotros contacto con el bebé, porque era orina que tomaban las enfermeras, y la placenta le pedíamos a la mamá que si nos autorizaba a tomar sangre del cordón umbilical directamente de la placenta. Y también les pedimos a las mamás de esos dos hospitales que si colaboraban ellas mismas con una muestra de orina de ellas y una muestra de sangre. Entonces, a nosotros se nos ocurrió, atrás por favor, a nosotros se nos ocurrió que podíamos aplicar
como fue inicialmente muy difícil poder medir pesticidas aquí en Panamá, yo soy genetista, me dedico a la investigación en genética, entonces, y soy pediatra, por eso el interés en los recién nacidos. Entonces, no solamente era ver si había contaminantes en los fluidos biológicos de recién nacidos y sus mamás, sino el impacto de estos contaminantes en el genoma de estos individuos. O sea que yo como genetista, yo me interesé a ver qué pasaba en el genoma de las personas, de esos individuos. No era solamente medir metales pesados o pesticidas en la sangre y orina de bebés recién nacidos y mamás, sino que era ver el impacto directo que tuviesen estos contaminantes ambientales sobre el genoma del bebé y la mamá. Entonces nos fuimos estuvimos investigando qué tecnologías eran las que podían ayudarnos a determinar el impacto de estos contaminantes sobre el genoma del recién nacido y de la mamá. Y de hecho nosotros ya sabíamos que existían unos marcadores biológicos que podíamos medir en el laboratorio a través de técnicas citogenéticas. Las técnicas citogenéticas son técnicas que permiten, son técnicas, no sé si alguno de ustedes, yo sé que los doctores pediatras conocen el cariotipo muy bien, pero no sé si ustedes conozcan lo que son las técnicas citogenéticas en general. Hay técnicas que son marcadores citogenéticos que se parecen mucho al cariotipo. La técnica es muy parecida al cariotipo, pero nos permite ver del genoma y correlacionarlo con contaminantes ambientales, contaminantes químicos. Entonces, desde hace muchísimo tiempo, los años 70, se conoce que hay unos marcadores que se llaman micronúcleos, y esos micronúcleos no son más que rompimientos, roturas de los cromosomas que luego se van al citoplasma y que se envuelven por membrana celular y quedan como un núcleo chiquitito, por eso se llama micronúcleo, y nosotros podemos verlo en el microscopio luego de haber hecho un cultivo de las células, de haberlas tenido adecuadamente y de haberlas analizado. Entonces nosotros lo que hicimos un proceso muy parecido al cariotipo, de hecho es la misma tecnología que se usa, a la sangre de estos recién nacidos, la cultivamos en el laboratorio, extraemos los linfocitos de esa sangre, y esos linfocitos los incubamos por 3 días, como si fueran bebés en incubadoras por 3 días, y les aplicamos ciertos reactivos, ciertas sustancias químicas para detener la mitosis celular. Al detener la mitosis celular, nosotros contamos únicamente los micronúcleos que vemos en células en telofase, es decir, células que ya básicamente están a punto de separar los dos núcleos, así que vamos a ver células binucleadas. Y los nucleocitos, estos micronúcleos que son los rompimientos de los cromosomas, los veíamos en esas células binucleadas. Entonces, el tema es que nuestros linfocitos nos acompañan por toda nuestra vida, desde que nacemos hasta por 60 años. Un linfocito T, por ejemplo, puede vivir con nosotros perfectamente 60 años, doctor. El doctor es inmunólogo, por 60 años o quizás un poco menos, pero su vida es larga, su tiempo de vida media es largo. Entonces, ¿qué pasa? Si podemos nosotros, ¿qué pasa? Los micronúcleos que vamos desarrollando durante la vida como consecuencia de nuestras exposiciones ambientales se van acumulando y los podemos contar a través de la vida, y esos micronúcleos ya se sabe que están relacionados con muchas enfermedades. Es decir,
una persona al tener más daño cromosómico, que los podemos determinar por micronúcleos o por aberraciones cromosómicas, más posibilidad tiene de desarrollar diversas enfermedades, entre ellas el cáncer. Así que como ya se sabe que estos micronúcleos son marcadores biológicos de daño cromosómico, de mutagénesis, que se llama así, entonces nosotros seguimos, si tienen alguna pregunta pueden interrumpirme y preguntar sin ningún problema. Nosotros seguimos en el que tomamos, digamos, una foto, hicimos un estudio transversal, que es como una foto, en el justo momento del nacimiento de estos recién nacidos sanos. Que quede claro que son sanos, no tienen nada, o sea, son recién nacidos a término sanos. Así que luego construimos bellas curvas de correlación entre los niveles de metales pesados en sangre y orina del bebé y de la madre con mayor cantidad de micronúcleos o menos cantidad de micronúcleos. O sea, lo que nosotros buscábamos era hacer correlaciones entre el daño cromosómico y los niveles de contaminantes ambientales en sangre y orina. Entonces, si bien estamos encontrando que hay estos metales pesados en la sangre y orina de las personas, aquí todos los que estamos aquí ahorita orinamos metales pesados en la orina. O sea, orinamos metales pesados. Aquí todo el mundo orina metales pesados. Unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero todos estamos expuestos a diversos tipos de contaminantes. Lo que pasa es que algunas personas tendrán más, otras personas tendrán menos. Eso va de acuerdo a su nivel de exposición que hayan tenido. Si vivía al lado de una mina, por ejemplo, o si vivía al lado de un lugar donde fumigan todo el tiempo, pues probablemente la cantidad de contaminantes ambientales que tenga en su orina es importante. Bueno, esos contaminantes químicos, tanto pesticidas como metales pesados, dañan los cromosomas, los rompen y están relacionados con enfermedades. Entonces, este estudio está por publicarse pronto en el MERRIS. Es el primer estudio en Latinoamérica. Yo creo que no he visto ningún estudio en Latinoamérica y en el mundo hay muy pocos que correlacionen daño cromosómico con contaminantes ambientales en recién nacidos, en este tipo de población particular, porque son recién nacidos sanos. Ellos, o sea, no tienen, lo único que han vivido son 9 meses en la panza de su mamá. ¿Qué contaminación han tenido? La única contaminación que han tenido es la exposición que puede haber tenido la madre durante 9 meses. Siguiente. Ya teníamos una participación anterior que lo publicamos en esta revista, Environmental Research, donde nosotros desde el Instituto de Ciencias Médicas nos encargamos de tomar placenta, de pedir a las señoras de Azuero, de las salas de parto, si nos podían donar la placenta bajo un estudio de investigación. Firmaban consentimiento informado. Igual que el estudio de los recién nacidos, todo es con consentimiento informado y con aval y aprobación del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá. Entonces le pedimos también a las señoras si nos podían donar la placenta, y esta placenta, a estas placentas sí las tuvimos que mandar los tejidos placentarios tuvimos que mandarlo a España, y en España se le midieron concentraciones de pesticidas organoclorados a nivel de la placenta. Y, oh sorpresa, encontramos todo tipo de pesticidas organoclorados en las placentas de las mujeres de Azuero. Pero lo más, o sea, estamos hablando de muchachas de 20 años, de 25 años, con metabolitos de pesticidas en sus placentas. Eso quiere decir que esas muchachas, esas señoras de seguro tienen circulando en su cuerpo niveles de pesticidas, al igual que todos los que estamos aquí, tenemos metabolitos de contaminantes ambientales en nuestro cuerpo, pesticidas, metales pesados y demás, que también los orinamos. Lo que pasa es que hay que hacer los estudios.
Entonces, uno de los contaminantes químicos más importantes que se encontraron fue el DDT. Entonces, el DDT, no sé si recuerdan ustedes que el DDT fue prohibido en los años 70, en 1970. Entonces, hace más de 50 años. ¿Y cómo es que lo estamos encontrando en mujeres de 20 años? ¿Alguien tiene alguna explicación? En las placentas de mujeres primíparas de 20 años. ¿Qué explicación le darían ustedes a eso? ¿Ah? Sí, pero es que ya lo prohibieron, hace 50 años que no se usa. Ella sobrevive de ese. Eso de que, a pesar de que ya lo prohibieron, tiene 50 años de estar en el agua, en el ambiente, en todos lados. Entonces, ahorita lo encontramos en las placentas de mujeres panameñas. ¿Siguiente? Bien, pero ya hay estudios, hay un par de estudios aquí que yo vi. Por ejemplo, correlacionaba los niveles de polución ambiental, de partículas de contaminación ambiental, aérea, con los micronúcleos en la sangre de recién nacidos, con los daños cromosómicos. Y el otro estudio se correlaciona con la dieta de la mamá, qué tipo de dieta usaba la mamá. Tal vez esa dieta podría tener más o menos contaminantes químicos, ¿no? Pero aquí en Chiriquí se fumina bastante. Siguiente. Entonces, a ver, en Azuero tuvimos una primera experiencia donde la publicó el doctor José Villarreal, doctor en química que trabaja en el IDIAP. José Villarreal tomó muestras de la cuenca del río La Villa en Azuero, porque le digo que es este río de donde sale el agua que todos los azuerenses tomamos, porque de ahí es que se potabiliza el agua. De hecho, ahorita ustedes saben que hay un escándalo con el agua, ya la contaminación del agua, ¿no? Entonces, el doctor José Villarreal en el 2020 pudo medir los metales pesados en la cuenca del río y en agua del río. ¿Siguiente? ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontraron todos estos metales pesados que están acá. A ver, les digo algo, los metales pesados, por eso se llaman metales pesados, porque pertenecen a un área particular de la tabla periódica y a su vez muchos de estos hacen parte del núcleo de pesticidas, de los agroquímicos que se usan para cultivar nuestra comida. Algunos de ellos hacen parte del núcleo químico de estos pesticidas. Entonces, por eso es que algunos de estos, y también de abonos, fertilizantes y demás, también se relacionan con contaminación con minería. Se utilizan muchos derivados de metales pesados para la minería. De hecho, en Azuero hay minería en la parte alta del río La Villa, hay minería, digamos, minería en baja escala, que es clandestina. Pero, aparte de esa minería, en baja escala hay mucho cultivo agrícola, mucha actividad agrícola a través de toda la cuenca del río La Villa. Entonces, esto es lo que pudo demostrar el doctor: cobre, zinc, cromo, cadmio, níquel, plomo, arsénico en el agua del río La Villa, en diferentes concentraciones, si se iba a la cuenca alta, a la cuenca media, a la cuenca baja. Siguiente. Entonces, nuestro estudio, lo que se nos ocurrió hacer es poner en correlación lo que sabemos hacer como genetistas, medir los daños cromosómicos por micronúcleos con la contaminación
contaminación en esas matrices de orina y sangre de recién nacidos sanos y de mamás y de sus mamás. Y estos son los lugares de afuera de donde provienen los pacientes. Pues ya bien que provienen de Herrera y de Los Santos, ¿no? Y más que todo el área de la ciudad, tanto de Las Tablas como de Chitré. Y lo que tuvimos fue del hospital, tuvimos la aprobación del Comité de Bioética, ahí en el número del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá, CBIUEP 07117. Tuvimos 35 pacientes del hospital Cecilio Castillero, no es Anita Moreno, ¿no? Hospital Cecilio Castillero, 35 duplas, 35 duplas, madre, bebé recién nacido, y 75 duplas, madre, bebé recién nacido del Hospital Joaquín de Las Tablas. Y las madres accedieron voluntariamente a este tipo de estudio. Así que siguiente. Se aislaban los linfocitos por Fipol y Paque, una técnica especial para poder aislar linfocitos tanto en sangre de mamá como en sangre de recién nacido. Y luego los cultivamos y así es como se ven las células binucleadas. Tienen los dos núcleos, se están dividiendo en un telofácil. Aquí las hemos detenido en mitosis y todas las células que están detenidas en la telofase les buscamos por esta estructura, estas pequeñas estructuras que se llaman micronúcleos, que son roturas de cromosomas que se han ido al citoplasma y se quedan ahí como un núcleo pequeñito, pero realmente son cromosomas que se han roto. Y a su vez guardamos una alícuota para medir cromio, cobre, cadmio y otros metales pesados, también con el doctor José Villarreal, el mismo que ya había medido esos mismos metales pesados en el río La Villa. Nos colaboró con ese estudio. Entonces nos dijo, no, si es que medir metales pesados en orina es la misma vaina que medirla en el agua del río La Villa, que está fuertísima. Y yo le dije, no, si es que la orina está más limpia, eso es un bien filtrado ya, ahí. El riñón es el mejor filtro que hay en el mundo entero, entonces eso está clarito, esa orina ahí no vas a tener contaminación en tu aparato. Entonces él lo metió en el horno de grafito, que es un aparato especial para poder determinar niveles de metales pesados. Utilizó la misma técnica que hizo para el río La Villa y estos son los resultados. Siguiente. Acá pueden ver los micronúcleos que hacemos nosotros en nuestro laboratorio, ya es una técnica muy bien estructurada. Nos hemos vuelto especialistas en citogenética de micronúcleos. Nuestros chicos son capaces de contar, de analizar 3 a 4 individuos contándole 2000 células en cada individuo en un día. Y son capaces de determinar los micronúcleos de manera muy robusta y de contarlos. Entonces aquí ustedes ven, ahí están los micronúcleos. La característica de un micronúcleo es que debe ser un nucleecito de una célula binucleada, que es una célula telofase, y a su vez ese micronúcleo debe ser de las mismas características de tinción que el núcleo, o sea, debe tener la misma intensidad de tinción. Esta tinción es por Ginza. Entonces aquí estos linfocitos que han sido cultivados y detenidos en mitosis, si tienen micronúcleo los vamos a ver. Así que el siguiente, pues aquí están las correlaciones. Correlación positiva entre el cromo en la orina de la madre y el cromo en la sangre del bebé. Esto es lo primero. Estamos hablando de recién nacidos sanos, niños recién nacidos, 9 meses en la panza de la mamá, si acaso han vivido unos cuantos minutos y ya están orinando cromo, ya tienen cromo en su sangre, que la han obtenido ¿de dónde? De la placenta, porque ya sabemos que la placenta está contaminada, la zapatilla.
Las placentas de todas ustedes están contaminadas, todas las mujeres aquí están contaminadas. Entonces, el cromo, ahí ustedes ven que la madre orina cromo y el bebé tiene cromo en su... La correlación es casi perfecta, una correlación positiva perfecta. Cuando hacemos el cromo en la orina de la madre y lo correlacionamos con los micronúcleos en la sangre del bebé, una correlación positiva también que tiene una tendencia bastante fuerte de 0.05, es cuasi significativa. Esto quiere decir que la madre es verdad que orina cromo y que es verdad que la madre está contaminada y que es verdad que el niño está contaminado por la misma contaminación de la madre porque le pasa por la placenta, pero a su vez esa contaminación, hasta donde podemos juzgar, tiene un impacto en la fisiología del bebé. Le está dañando su genoma, le está produciendo daños cromosómicos, aberraciones cromosómicas al bebé. Siguiente. Acá tenemos el cobre en la orina de la mamá. Cobre en la orina de la mamá. El anterior era cromo, ahora estamos con cobre. Cobre en la orina de la mamá versus el cobre en la sangre del bebé. Otra correlación casi perfecta. Eso quiere decir que la mamá está contaminada por cobre y el bebé orina cobre. ¿No? Y dicho sea de paso, el cobre no tiene nada que hacer en la sangre de nosotros ni en nuestra orina. No tiene nada que ver con nuestra fisiología, no hacen parte de nosotros. Esos son contaminantes químicos. Nuestro cuerpo no usa cromo. Bueno, cobre sí usa en algunas enzimas, pero muy pequeñas cantidades y es cobre fisiológico, pero esto es contaminación. Entonces aquí tenemos cobre en la orina de la madre y daños cromosómicos en la sangre del bebé. O sea, la madre está contaminada y la correlación es directa con los daños cromosómicos en el genoma del bebé. De nuevo, siguiente, cadmio. Y quiero que le ponga mucha atención a esto porque el cadmio está clasificado como carcinógeno tipo 1 por la IARC. O sea, es el compuesto carcinógeno por excelencia. Es el metal pesado más carcinógeno que hay, que produce más cáncer de todo lo que existe. Y el cadmio, ese sí que no tiene por qué estar en nuestro cuerpo, eso es un contaminante. Entonces, hay cadmio en la sangre de la mamá y los bebés negan cadmio. Correlación positiva, muy buena también. Y cuando nos vamos a ver si ese cadmio está contaminado, tanto la luz, la mamá bebé, produce daño cromosómico, ahí está, daño a nivel citogenético. El cadmio en la orina de la mamá se correlaciona con los niveles de cadmio en la sangre del bebé. O sea, el cadmio definitivamente está pasando de la madre al bebé a través de la placenta. ¿Siguiente? Y ese cadmio que hace a nivel de la sangre del bebé, daños cromosómicos, está la correlación positiva. Niveles de cadmio en la sangre del bebé se correlacionan directamente con los niveles de micronúcleos en la sangre de esos mismos bebés. Entonces, estos micronúcleos que ustedes ven ahí, que parecen inocentes y que todos nosotros tenemos en nuestra sangre, y que todos aquí orinamos metales pesados, todos se correlacionan con daños cromosómicos y con diversas enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer y otras más. Ahora, no podemos decir que esa sea la causa directa, porque estas son correlaciones. Faltan estudios por hacer, faltan muchas cosas, pero por ejemplo el cadmio se sabe que es un carcinógeno tipo 1. Eso está clasificado como carcinógeno tipo 1 por la IARC.
por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que queda en Lyon, en Francia, clasificado el cadmio como carcinógeno. Siguiente. Entonces, nuestras conclusiones, ¿cuáles son? Pues lo que yo acabo de decir, que tenemos cadmio, cromo y cobre, tanto en la sangre de todas las mujeres de Panamá, de Azuero y Panamá, como, o sea que la chilicana no tiene por qué ser diferente de la azuerense, porque aquí se fumiga que da miedo. Hay que hacer los estudios, por eso les invito a hacer los estudios. Aquí mismo tienen los equipos, ¿no? Tenemos 9 aquí. Pero aquí ustedes tienen HPLC. Tienen HPLC, ¿no? Lo tienen acoplado a masa. Sí, pero. Sí. Bueno, ahí pueden medirlo. Es más, ahí pueden medir pesticidas. Le hacen la tracina, ¿no? Bueno, entonces nos interesa poder hacer esa tracina, que podamos hacer esa tracina, tanto en la chilicana como en la azuerense, y medirle el impacto genético que eso puede tener en su genoma. La estadística para apoyar estos estudios es significativa, valores de fe significativos. Los elevados niveles de metales pesados en la orina y en la sangre de la mamá se correlacionan directamente con los niveles elevados de metales pesados en sangre y orina de los bebés, lo que quiere decir que se está pasando por la placenta durante la gestación. Y aparte, no solamente contamina el bebé, sino que está produciendo daños cromosómicos ya en el bebé recién nacido. Así que imagínense ese bebé cuando llega a los 60 años, cuántos daños cromosómicos no tendrá. Siguiente. Ese es nuestro equipo de investigación que hizo el estudio. Quiero agradecer al doctor José Villarreal que midió los metales pesados y a todo nuestro equipo de investigación, maestrando Gumercindo Pimentel, quien ahorita está haciendo la maestría en Brasil, en la Universidad de La Salle. Nosotros tenemos convenio con la Universidad de La Salle en Brasil para enviar a nuestros estudiantes. Virginia Núñez Zamudio, Jennifer Alfaro, Raúl Cumbrera y todo el equipo de enfermeras y de médicos neonatólogos que nos colaboraron con este estudio en las provincias centrales. Así que bueno, estoy anuente a sus preguntas y muchísimas gracias.